Cuando quieras. Hay cambio de pantalla y bueno, yo les decía que son dos clases. En la clase de hoy vamos a tratar el tratamiento y la profilaxis de las infecciones en odontopediatría. Se trata de una clase más de terapéutica, en realidad es de farmacoterapéutica. En 45 minutos, 60 minutos no se puede abarcar todos los conocimientos, pero vamos a tratar de recuperar aquellos que ustedes ganaron en tercer año. Ustedes saben que el concepto de salud en la cavidad bucal implica hacer referencia directa al equilibrio que existe entre la agresión medioambiental representada por las bacterias, por todo el ambiente del sistema estomatognático y la resistencia que impone el huésped. Si este equilibrio se rompe por aumento del número de gérmenes o por una disminución de las defensas de nuestros pacientes, surge la enfermedad. Cabe destacar un aspecto sumamente importante, y es hacer hincapié en la resistencia del huésped, ya que esta resistencia va a influenciar tanto el inicio como el avance de las enfermedades infecciosas. Es fundamental distinguir a aquellos pacientes que requieren de cuidados especiales, aquellos que presentan limitaciones motoras, sensoriales, conductuales. A veces cambio la manera de poner en marcha el plan terapéutico de acuerdo a la conducta del niño. Limitaciones cognitivas, emocionales, o aquellos pacientes que por alguna condición se encuentren bajo manejo médico permanente o temporario. Este grupo de pacientes, si bien todos los niños son pacientes especiales para nosotros, estos requieren de mayor atención, de un cuidado adaptativo en todo el tratamiento, en toda la estrategia terapéutica, un tratamiento especializado y, por supuesto, modificaciones de las decisiones que yo tomaría de manera habitual. Hablar de infecciones en la cavidad oral supone hacer referencia al carácter mixto, ya que participan bacterias de distintos tipos, gram positivos, gram negativos, con distintas necesidades. Algunas son aerobias, otros anaerobias facultativos y otros estrictos, distintas necesidades nutricionales, endógeno, un carácter endógeno, porque son estas mismas bacterias que forman parte del ecosistema microbiano las que protagonizan los procesos infecciosos. Y oportunistas, porque cuando las condiciones están dadas, estas bacterias son capaces de generar el proceso infeccioso. Los procesos infecciosos, en general, en el paciente pediátrico y en el adulto, por suerte, cursan de manera ambulatoria. Sin embargo, en el paciente de odontopediatría es trascendental un abordaje enérgico de estas situaciones. ¿Por qué, chicos? Porque en el niño existe una mayor tendencia al compromiso sistémico, a la diseminación más rápida de las infecciones. Entonces, estar atentos, estar siempre pendientes de estas infecciones y su avance. Nosotros tenemos un problema cuando hablamos o hacemos referencia de infecciones y medicación, un problema que nos agobia, que no podemos dejar pasar en estas oportunidades de encuentros que tenemos, y es el de la resistencia bacteriana. Resistencia es un problema grave. Por eso, más que nunca, debemos ser responsables de la toma de decisiones racionales. Estas decisiones racionales parten del diagnóstico, el pronóstico, al plan de tratamiento, incluyendo a la farmacoterapia como parte integrante del abordaje del problema del paciente niño.
En el caso de la medicación, yo tengo una frase que me gusta repetirla siempre que estoy con mis estudiantes, y es, en el caso de los fármacos, emplear tanto como sea necesario y tan poco como sea suficiente. Ningún fármaco es inocuo. Todos tienen una carita feliz, que es el efecto que procuro, la mejora, la cura de la patología, y una carita triste, que es el efecto adverso, el efecto secundario, el colateral. Por lo tanto, tanto como sea necesario y tan poco como sea suficiente. Muy bien. Haciendo referencia a ese concepto anterior, vamos a hablar un poquito de cuándo sí y cuándo no. La medicación antiinfecciosa no está indicada en procesos reversibles, como las hiperemias, ya que en estos casos la remoción del tejido patológico permite el cuadro perfectamente sin exponer al niño a la medicación. Entonces, probablemente pueda necesitar una medicación sintomática de alivio, pero no una medicación antibiótica. En las situaciones de foco activo, ahí la medicación está indicada, fundamentalmente cuando la infección se extiende rápidamente, cuando aparece la sintomatología sistémica, hay una afectación general del niño, fiebre, astenia, desgano, y por supuesto en aquellos pacientes con compromiso sistémico. Estos pacientes son los que poseen una patología de base, como por ejemplo un diabético, una enfermedad metabólica, hace referencia a la diapositiva, un inmunocomprometido, por ejemplo, un niño asmático que esté con un plan de corticoides por más de 10 días. Puede existir un inmunocompromiso en estos niños. Entonces, estar atentos, conocer a nuestro paciente de manera integral. En odontología, la maniobra, las horas sillón, la maniobra local es clave. Siempre que sea posible, realizar el drenaje. A veces es necesario facilitar esta maniobra con calor local, con maniobras locales, ¿no es cierto? Entonces, siempre tener en cuenta que puedo indicar el antibiótico más potente, pero si yo no hago la maniobra específica, el proceso no va a curar. En el tratamiento, en el manejo de las infecciones, antes de realizar el procedimiento definitivo, ya sea la endodoncia, la remoción quirúrgica de la pieza afectada o lo que ustedes necesiten, cuando yo tengo un foco séptico activo, voy a comenzar 2 o 3 días antes del procedimiento indicado con la medicación y voy a cumplimentar el plan terapéutico de acuerdo a las características del fármaco, sea bacteriostático o bactericida. Recordando que los planes con antibióticos bactericidas no deben durar menos de 5 a 7 días y, en una infección habitual, y con un bacteriostático de 7 a 9 días. Muy bien. Decíamos que la remisión del cuadro comienza a mejorar, porque el antibiótico comienza la inmunomodulación de la situación entre las primeras 48 y 72 horas. Si la mejora no se produce en los momentos de supervisión, yo no veo una evolución favorable, a veces es necesario revisar la elección del fármaco, porque me puedo estar enfrentando a un problema de resistencia bacteriana y requiere cambiar la molécula del fármaco. Es siempre muy importante esa palabrita que yo les dije hace unos minutos, la supervisión. La supervisión nos va a permitir estar atentos a la evolución, favorable o no, del cuadro, como a la aparición de efectos adversos, de reacciones adversas al medicamento. Y en este caso, este niño vino al consultorio, no tenía una actitud colaborativa. Por favor,
Fíjense que cada vez que presentamos un paciente, les cubrimos la mirada. En este caso, este niño, yo les pido por favor que miren la expresión de esa mirada. Fíjense la forma en que el papá lo tenía al niño. A este niño se le realiza la limpieza del elemento problema, se lo medica y fíjense, 24 horas después asiste a la consulta para la supervisión. El proceso no se curó, tengo solamente 24 horas. Ahora miren la expresión, el brillo, la mirada, la conexión con el profesional. Es fundamental siempre el manejo integral de estos cuadros, combinando la farmacoterapéutica con la actuación profesional específica. Los antibióticos de primera elección, como todos ustedes saben, son el grupo de los beta-lactámicos, que incluyen a las penicilinas y a las cefalosporinas. Las penicilinas actúan de manera irreversible sobre los gérmenes, esto es, son bactericidas, provocan la muerte bacteriana. No dependemos del concurso de las defensas para la eliminación de las mismas. Y este dato es muy importante. La selección de un antibiótico que tenga una acción irreversible en el caso de un paciente inmunocomprometido es clave. Su mecanismo de acción explica también, junto con la razón anterior, por qué son una primera elección. Actúan sobre una estructura que no está presente en la célula orgánica humana. Y esto nos permite hablar de un amplio rango de seguridad en el empleo de este grupo de antiinfecciosos. Las penicilinas inhiben la síntesis de la pared bacteriana, una estructura que recubre la bacteria. La pared bacteriana está formada por el peptidoglucano, que forma una malla que sostiene a la célula bacteriana, impidiendo el ingreso de agua a favor de una gradiente de presión osmótica, ya que en el interior de la célula bacteriana se encuentra muy concentrada el número de proteínas, iones, y tendería a ingresar agua. Esta pared, como si fuera una faja, recubre, sostiene la célula bacteriana, impidiendo que el agua ingrese. Si existe una falla, un déficit en la estructura de la pared, aparecen poros a partir de los cuales ingresa agua, las bacterias se convierten en un esferoplasto y estalla. Muy bien. Las penicilinas, de acuerdo a su origen, se clasifican en naturales, biosintéticas o semisintéticas. Fíjense las naturales. Todos sabemos que las naturales no son gastroresistentes. ¿Y qué quiere decir esto? A ver si se acuerdan de tercer año. Quiere decir que no las puedo utilizar por vía bucal. Tengo que emplearlas por vía intramuscular o intravenosa. Fíjense la foto que yo les he puesto acá. La inyección intramuscular aplicada cerca de un nervio puede provocar una lesión neurotóxica. En este caso, al niño de la foto, un niño de 6 años de la provincia de Corrientes, se le produjo una mielitis transversa que generó la parálisis permanente del miembro, y que en algunos casos muy severos puede provocar necrosis y gangrena que lleva a la amputación de los miembros. Entonces, es un efecto, una reacción severa, grave y prevenible que aparece en el prospecto del medicamento y que nosotros debemos atender. Entonces, atención, son fármacos con un amplio rango de seguridad, sin embargo, este grupo representa un riesgo por esta reacción, pero además porque las penicilinas, los beta-lactámicos, ocupan el puesto número 1 en el ranking de fármacos capaces de desencadenar reacciones de hipersensibilidad. Imagínense si el fármaco es introducido al organismo por una vía parenteral. Esta reacción
de hipersensibilidad, si el paciente posee la alergia al fármaco, es sumamente peligrosa. Puede derivar en un shock anafiláctico con riesgo de vida, riesgo para la vida, en el caso del paciente niño. Entonces, están contraindicadas, son pocas las contraindicaciones que tienen las penicilinas, pero están contraindicadas en pacientes con hipersensibilidad alérgica. Las penicilinas, tenemos las biosintéticas y las semisintéticas. Las biosintéticas se modifican durante su proceso de manufactura, haciéndolas gastroresistentes. Esto permite emplearlas en niños, ya que nos permite acceder a formas farmacéuticas pediátricas. Las penicilinas biosintéticas son la penicilina B o fenoximetilpenicilina, que se empleó mucho en décadas pasadas, generando una enorme resistencia, fue dejada de lado y en la actualidad ha tomado cierta importancia y la hemos recuperado para algunos casos de la clínica. Su posología son 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso del niño por día, dividido en 3 o 4 tomas al día. Esto es, cada 8 a 6 horas. La dosis de la penicilina B corta puede expresarse en unidades internacionales, donde los 25 miligramos corresponden a 50.000 unidades internacionales y los 50 miligramos a 100.000 unidades internacionales respectivamente. La presentación comercial viene en frascos donde cada 5 mililitros de la suspensión pueden contener 300.000 y otras presentaciones 600.000 unidades internacionales. Las penicilinas semisintéticas que más nos interesan a la profesión son las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. Ampicilina fue la primera en surgir y presenta algunos inconvenientes farmacocinéticos que están relacionados con su absorción. El contenido gástrico, la presencia de alimentos, dificulta la absorción del medicamento, esto disminuye la biodisponibilidad y hace que, para que sea útil y capaz de controlar la infección, yo deba aumentar la dosis o disminuir el espacio interdosis, generando, por tratarse de una forma de administración por vía bucal, alteraciones gastrointestinales severas que se traducen en diarreas, náuseas y vómitos. Debido a estas razones, la ampicilina fue reemplazada por la amoxicilina, un congénere del grupo que presenta menores efectos adversos. Dosis de ampicilina de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido en 4 tomas. Amoxicilina, estos cambios químicos que se realizan, nos permite hablar de una excelente absorción que no depende del contenido gástrico y que asegura una biodisponibilidad del 80% de la dosis administrada. En el niño, la dosis de amoxicilina es de 50 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido en 3 tomas, ya que el espacio interdosis es de 8 horas. Y acá llegamos a un punto muy importante, que es recordar cómo hacía el cálculo de dosis y el volumen que yo tenía que administrar este medicamento a mi paciente. Bueno, ay, perdón, me comí esta diapositiva, fíjense, después de tantos años de dar clase, también yo a esta hora me olvidé. Esta diapositiva me parece muy importante, pero ustedes ya la conocen, yo los datos que tiene la diapo ya se los dije en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay unos datos que aparecen y que me parecen claves, y son las formas farmacéuticas. Fíjense las formas farmacéuticas. Hay presencia en el mercado comercial, que es lo que yo voy a requerir para poder poner en marcha el plan, de 3 presentaciones: suspensiones
de 125 miligramos cada 5 mililitros, 250 miligramos cada 5 mililitros y 500 miligramos cada 5 mililitros. Y esto es clave, tanto en la confección de la receta como en la planificación de la cantidad de mililitros que debo indicar. Entonces, fíjense, prestar atención a esto. Ahora sí, vamos al cálculo de dosis. Yo parto de la fórmula ponderal. Ponderal, ¿qué quiere decir? Miligramos por kilogramo. 50 miligramos por kilogramo de peso del niño por día. Si yo tuviera, por ejemplo, un niño que pese 27 kilogramos, reemplazo la fórmula de la pantalla por la siguiente operación. Si por 1 kilogramo corresponden 50 miligramos, 27 kilogramos representan la incógnita. Hago la regla de 3 simple, simplifico unidades, procedo a realizar la operación aritmética y voy a obtener un resultado. 1350 miligramos, que sería la dosis en un día. Pero yo sé que tengo que dividirlo en 3 tomas. Esto es, se lo voy a dar o le voy a indicar a la mamá que se lo suministre cada 8 horas. Por lo tanto, voy a dividir esa primera cifra, esa primera cuenta, en 3. Y tendré que darle 450 miligramos. Ahora bien, chicos, ¿yo puedo decirle a la mamá, dale 450 miligramos? De ninguna manera, porque ni nosotros somos capaces de pesar esa dosis. Entonces yo tengo que convertir eso en un volumen para que la mamá lo indique. Yo les pedí que en esa diapositiva anterior ustedes se fijaran en la presentación. Y esto es clave, porque cuando yo diseñe el plan farmacoterapéutico, me voy a basar en esa presentación. A esto me refiero. Si yo selecciono la suspensión, en donde cada 5 mililitros encuentro 250 miligramos, deberé hacer la siguiente cuenta. Si 250 miligramos están en 5 mililitros, 450 miligramos serán la incógnita. Realizo la regla de 3 simple, simplifico unidades, hago la cuenta y voy a tener que indicarle a la mamá que le suministre al niño 9 mililitros de la suspensión cada 8 horas. Yo les pido que hagan una captura de la pantalla, de esta pantalla, como guía para después estudiarlo o después tenerlo de manera de repaso. Ahora bien, me pidieron esta mañana, yo estuve por la cátedra, estuve charlando con sus docentes, y me pidieron por favor que refrescara la confección de la receta. Fíjense, yo preparé esta diapositiva donde aparece un rectángulo que representa una hoja de papel. Una receta es un pedido que emite el profesional médico u odontólogo al paciente para que éste le entregue al farmacéutico, que a su vez le entregará el medicamento. Para que ese papel tenga el valor de una receta, tiene determinadas características. La receta puede o no contener el encabezamiento. El encabezamiento no es obligatorio. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la facultad, el encabezamiento común que tiene el nombre de la Facultad de Odontología, pero no el de ningún profesional. Existen recetarios, como los que entregan algunos laboratorios en cortesía, donde el encabezamiento es un troquel que se desprende porque es la propaganda del medicamento que está publicitando el laboratorio. Para que este papel tenga un valor de receta, debe existir la superscripción, que es el signo RP, recipe o entréguese. El RP seguido de la barra. La inscripción consiste en el nombre genérico del medicamento y su dosis unitaria. Fíjense, sale medio clarito ahí, espero que ustedes lo puedan ver. Amoxicilina. El nombre y el apellido. El nombre del fármaco, amoxicilina, nombre genérico, y el apellido, su dosis unitaria.
La otra parte que sigue en la confección de la receta es la suscripción, que son las indicaciones que le damos al farmacéutico para que le entregue el medicamento al paciente. En este caso, incluyen la suspensión y el volumen del envase. Fíjense, ahí la forma farmacéutica es suspensión y le voy a indicar la cantidad, el envase que requiere. Posteriormente viene la instrucción o indicaciones. Esta debe confeccionarse lo más completa posible, con letra clara. Recuerden que en el caso de odontopediatría o de pediatría, es un tercero el que va a poner en marcha el plan terapéutico, razón por la cual a veces no es la misma persona que acompaña al niño la que le va a dar el medicamento. Entonces, en esta hoja aparte debe estar bien claro, bien consignado, con letra legible. Debo ser capaz de leérselo, tomarme esos 2 minutos y preguntarle al acompañante, ¿quedó claro? Fíjense, ahí hemos puesto tomar 9 mililitros de amoxicilina 250 suspensión cada 8 horas durante 5 días. Volver a la consulta a las 72 horas. Luego vienen los requisitos legales que incluyen la firma, el sello que contiene el número de la matrícula, el lugar y la fecha. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Las doctoras después me van a decir cualquier duda, como les dije, al finalizar la clase. Los betalactámicos han sido fármacos de elección durante décadas, pero el uso creciente de antibióticos, eh, la, la dificultad que tenemos cuando llegan nuestros pacientes al consultorio, digo dificultad y no es específicamente esa la palabra que me gustaría emplear, el problema que tenemos es que el paciente en general viene automedicado. Y viene automedicado con analgésicos, antiinflamatorios y, para nuestra desgracia, con antibióticos. Esto embarra el diagnóstico, dificulta y genera que la resistencia bacteriana gane números y se acelere día a día. Y tenemos cifras que realmente son escalofriantes. La resistencia bacteriana creció luego de la pandemia en nuestro país. ¿Y esto qué está haciendo? Que moléculas que eran sumamente efectivas estén perdiendo utilidad y limitando su uso. En el caso de los betalactámicos, se han combinado, han surgido asociaciones con otros betalactámicos, como ácido clavulánico y sulbactam, con las aminopenicilinas. ¿Esto qué hace? Que estas combinaciones actúan a través de un mecanismo competitivo y suicida. Clavulánico y sulbactam son también betalactámicos. Por lo tanto, estas enzimas que generan los gérmenes para evitar la acción de la sustancia que los controla, las penicilinasas, el clavulánico o el sulbactam se unan al sitio activo de la enzima. Al unirse, decimos que compiten por su unión, son destruidas, por eso hablamos de un mecanismo suicida, le devuelven la capacidad al antimicrobiano original, esto es, a las aminopenicilinas. Estas combinaciones son posibles porque poseen un perfil físico-químico de compatibilidad y permiten el mismo espacio interdosis. Sin embargo, la combinación tiene un efecto tóxico aditivo. He tenido pacientes que han hecho púrpura al ácido clavulánico, situaciones sumamente severas. Es por esto que la combinación no debe tomarse como una primera elección, sino en caso de no existir una evolución favorable y sospechar una resistencia, podré emplearlas. Muy bien, ¿cuáles son esas combinaciones? Amoxicilina más ácido clavulánico en una combinación habitual de 5 partes de amoxicilina y una de ácido clavulánico. Como muestra la diapositiva, la suspensión suele venir con por cada 5 mililitros, 250 miligramos de amoxicilina y 62,5 de ácido clavulánico. El espacio interdosis de las penicilinas de los betalactámicos
es cada 8 horas. Entonces, si bien vienen formas dúo, que son sumamente efectivas, por ejemplo, para una faringoamigdalitis, el escenario de las infecciones orales es totalmente diferente. No tenemos, una vez que hay necrosis, no hay una eh, nutrición secundaria, o sea, se necrosaron esos vasos y el antibiótico no llega, por lo tanto yo tengo que tener una concentración adecuada en el sitio de infección que requiere una pauta tiempo dependiente. ¿Mm? Las suspensiones se presentan por 60 y 90 mililitros respectivamente. Existen combinaciones pediátricas de amoxicilina más sulbactam, 250 de amoxicilina y 125 de sulbactam cada 8 horas. Cefalosporinas, miembros también del grupo de los beta-lactámicos, actúan de la misma manera, son bactericidas y comparten mecanismo de acción, son útiles en algunos casos de resistencia, ya que actúan en distintas dianas, esas PBP, ¿se acuerdan que les hablábamos en tercero? Que son el sitio de unión de los beta-lactámicos, proteínas fijadoras de penicilina o protein binding penicillin en inglés, su sigla, son distintas en el caso de las penicilinas o para las cefalosporinas. Existen dos que vamos a entregarles en la diapositiva, los datos útiles en las infecciones habituales, como cefalexina o cefadroxina. La diferencia entre ambas es el espacio interdosis. Cefadroxilo puede emplearse cada 12 horas. Casos de niños de mala conducta o niños que tengan una doble escolaridad, donde yo necesito que se adhiera al tratamiento, se cumpla el tratamiento, entonces por ahí puedo utilizar este preparado. Cefalexina, dosis de 25 a 50 miligramos, de acuerdo a la severidad del proceso, cada 6 u 8 horas, en suspensiones, conteniendo 250 y 500 miligramos cada 5 mililitros. Cefadroxilo, la dosis es 30 miligramos por kilogramo de peso por día cada 12 horas, o sea, 2 tomas diarias. Vienen suspensiones de 5 mililitros conteniendo 250 miligramos. Cabe destacar que las cefalosporinas tienen un costo económico superior a las aminopenicilinas. Sustitutos de penicilina, los macrólidos, la segunda línea de selección. Una extensa familia de antibióticos que, si bien son fármacos de elección en determinadas patologías, representan una alternativa, son de segunda elección, por eso hablamos de la palabra, empleamos la palabra alternativa en caso de alergia y resistencia. ¿Por qué son una segunda elección y por qué son una alternativa frente a estas dos situaciones? Porque químicamente se tratan de moléculas totalmente diferentes a la de los beta-lactámicos. Y se representan una segunda elección porque son bacteriostáticos, inhiben la reproducción y la división de las bacterias, pero no tienen una acción irreversible. Son las defensas del niño las que se van a encargar de eliminar el proceso bacteriano, van a estimular estas defensas para que sean estas, van a inhibir el crecimiento de los patógenos y serán las defensas las que lo van a erradicar. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que no es inmunocompetente, no recomiendo dar un bacteriostático. La droga prototipo es la eritromicina, un derivado natural, y en la actualidad empleamos y recomendamos los derivados semisintéticos. Eritromicina, la droga prototipo, tiene dificultades en su absorción, depende del contenido gástrico, al tener un espectro de acción más amplio que el de las penicilinas, esto genera una disbacteriosis, un impacto sobre la flora gastrointestinal, generando con mayor frecuencia problemas a nivel del órgano digestivo, diarreas, náuseas y vómitos. Sin embargo, en la diapositiva aparece la dosis,
de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día. La suspensión viene de 5 mililitros con 400 miligramos de eritromicina. Ese quiere decir etilsuccinato, la sal en la que se la comercializa para mejorar su absorción, y es cada 6 horas, lo que impone una pauta de 4 tomas al día. Chicos, cuando el niño llora porque le duele, no deja dormir a los papás están mirando el reloj para ver si toca darle el antibiótico, el analgésico, para aliviar y que descanse toda la familia. Cuando el proceso comienza a dar alivio, una pauta cada 6 horas es de difícil cumplimiento en la mayoría de las familias, sobre todo en las familias con más de un niño. Entonces, con las tareas que tienen los papás en la actualidad, a veces se pierde el cumplimiento efectivo de este plan terapéutico. Por eso, yo la verdad que no lo he utilizado en mi práctica profesional. Los que sí recomendamos son los semisintéticos, como claritromicina, 15 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas. Los nuevos macrólidos son fármacos semisintéticos, muy liposolubles, con efecto post-antibiótico, vida media larga, no permiten hacer este tipo de plan terapéutico. Vienen en suspensiones, donde cada 5 mililitros tengo 125 o 250 miligramos respectivamente. Citromicina, otro macrólido semisintético, dosis 10 miligramos por kilogramo de peso por día en una toma diaria, cada 24 horas. No me gusta decir una toma diaria, porque al decir esto, si se lo expresamos así a los papás o al adulto responsable, va a pensar que puedo darlo a la mañana y si vuelvo del trabajo y me olvidé, se la doy a las 3 de la tarde. No, debo cumplir el espacio interdosis de cada 24 horas. Este medicamento se introdujo en el mercado expresando que con 3 días yo podía curar una infección. Y les reitero, podría a lo mejor haber curado una faringoamigdalitis, pero nunca una infección odontogénica. El plan terapéutico con este medicamento que tiene efecto postantibiótico, vida media larga, no debe durar menos de 5 a 6 días. A pesar que es un bacteriostático, al tener esas cualidades, el EPA o efecto postantibiótico y la vida media larga, me permiten utilizarlo no menos de 6 días en el tratamiento de una infección habitual. Por último, el grupo de reserva. Y fíjense todos los signos de pregunta que aparecen en esta diapo. Ustedes saben que el grupo de reserva en el paciente adulto está representado por los azúcares complejos, clindamicina y vincomicina. En la actualidad empleamos clindamicina. En el niño, la clindamicina es muy efectiva, se emplea en dosis de 10 a 30 miligramos por kilogramo por día, cada 6 a 8 horas, cada 6 horas si la infección es severa. Pero qué mala noticia tenemos que darle. No existe forma farmacéutica pediátrica. Nosotros hemos tenido algunos casos donde, ¿qué hemos hecho? El niño tenía alergia a los betalactámicos y no toleraba los macrólidos. Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos a preparar la suspensión pediátrica, en el caso personal, en la farmacia del Hospital de Niños de Alta Córdoba. Yo iba al subsuelo, le llevaba los comprimidos, preparaban la suspensión y se la entregaba al paciente. Entonces, tenerlo en cuenta, recordar que tiene tropismo óseo, que está indicado en infecciones severas, infecciones severas con gérmenes que son resistentes a los otros grupos bacterianos. A veces la infección nos indica que el germen es susceptible a este grupo. Bueno, la alternativa es la que les acabo de expresar. Recordar siempre, en odontopediatría, para el tratamiento de los procesos infecciosos, adecuar la dosis del antibiótico al peso. Siempre la maniobra local, además de la maniobra específica, el drenaje. Y como alternativas seguras, amoxicilina más los inhibidores de las beta-lactamasas, las cefalosporinas
y los macrólidos. Conocimiento siempre del paciente pediátrico de manera integral y recordar que la farmacoterapéutica representa parte del abordaje global de mi paciente. Yo no lo medico al paciente y espero 10 días porque tengo un hueco para estar más tranquila y atender al niño, sino que voy a indicar el plan de tratamiento y voy a comenzar el tratamiento de manera combinada. Estar atento siempre en el niño a los signos de diseminación, como por ejemplo, si el niño está intratable o deprimido, aletargado, si hay mucosas secas, signos de deshidratación, si la temperatura corporal es superior a 38 grados o respira por boca, pulso rápido, taquicardia o hipotensión, extremidades frías, pérdida de turgencia de la piel, son signos todos los que acabo de mencionar los que nos pueden llevar a sospechar una deshidratación. Recordar que en el niño los procesos agudos progresan rápidamente. Los niños sistémicamente comprometidos con sus defensas bajas son más proclives a las infecciones severas. Esas infecciones son las infecciones severas, agresivas e progresan al cabo de pocas horas a espacios, aponeuróticos comprometiendo la vida del niño. Entonces, estar atentos a esto. Yo les dije al comienzo que en general se trataba de cuadros ambulatorios, pero yo debo estar muy atentos a la complicación. Como tenemos unos minutitos, voy a hacer referencia breve a la prevención de la endocarditis infecciosa. Recordemos que la endocarditis infecciosa es una afección que nosotros resaltamos, es prevenible. ¿Por qué? Porque conocemos cómo se produce, a dónde se produce, cuáles son sus consecuencias. Sabemos que es de origen infeccioso, en general, en caso de las bacterias que están presentes en el ecosistema oral, ingresan por una solución de continuidad a la circulación, se produce la bacteriemia, llegan al endotelio que rodea las válvulas dañadas, no hace la endocarditis el que quiere, chicos, sino el que puede, allí se agregan y pueden generar una infección muy severa que lleva a la muerte en el 40% de los casos. El primer caso en el paciente susceptible, este paciente que yo les digo, no lo hace el que quiere, sino el que puede, es cuidar al niño de manera integral. Una higiene oral deficiente, la presencia de procesos infecciosos o inflamatorios, pueden provocar gingivorragias, esto es una hemorragia espontánea que permita el ingreso de los germes, una bacteriemia espontánea. Muy bien. El antibiótico para prevenir estas situaciones debe estar en concentraciones suficientes en el momento de la bacteriemia pico. Supongamos que tenemos que hacer una extracción en un niño que tiene una valvulopatía. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a lograr, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les decía hace unos minutos, tengo una situación de foco séptico activo? El antibiótico se lo tengo que dar 2 o 3 días antes para que alcance concentraciones tisulares. En este caso, el antibiótico tiene que alcanzar concentraciones plasmáticas, porque lo que yo requiero es controlar esa bacteriemia que se produjo con el ingreso de los gérmenes a través de la solución de continuidad. Entonces, tengo que dar el antibiótico el tiempo suficiente para que tenga altas concentraciones en el momento de la bacteriemia pico, que se produce entre los primeros 10 a 15 minutos de producida la incisión o la ruptura del vaso. Vamos a reiterar hasta el cansancio. No hace la endocarditis el que quiere, sino el que puede. Debe confluir la presencia de una afección valvular previa, de la bacteriemia y de gérmenes capaces de agregarse. Es decir, el niño debe tener una condición predisponente. En la actualidad se indican antibióticos solamente en los niños de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una alta mortalidad, capacidad de enfermarse, morbilidad,
capacidad de morirse o posibilidad de morirse o riesgo de muerte, una alta mortalidad. Los niños que están inscritos en la categoría de alto riesgo son aquellos portadores de válvulas cardíacas de cualquier tipo, bioprótesis, homoinjertos, etcétera, aquellos que han tenido un historial previo de endocarditis, a niños que tienen enfermedades cardíacas congénitas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, o que nacen con situaciones de ventrículo único, pacientes que han sido sometidos a cirugías cardíacas y donde quedan defectos residuales. Entonces estos niños no se te van a pasar, porque este niño ha estado ingresado, es ese niño que te enseñaron en semio, palillos de tambor, con textura pequeña, que viene en general con mucho miedo, porque tiene lo que los médicos denominan, o los profesionales de la salud denominamos el síndrome del guardapolvo blanco, tienen miedo a todo, porque se han expuesto y han estado en numerosas situaciones, expuestos a situaciones de riesgo médico. Solamente estos es a los que les vamos a dar antibióticos. ¿En qué situaciones? Siempre que se produzca una solución de continuidad por procedimientos que involucren desde exodoncias hasta drenajes, exodoncias, procedimientos periodontales, limpiezas, anestesias intraligamentosas, colocación subgingival de hilos o fibras, sobre todo esos en adolescentes, la reinserción o reimplantación de dientes avulsionados, el cementado inicial de bandas ortodóncicas que van a dañar la papila interventaria. ¿Y cómo es la pauta? Fíjense la de agua. Siempre antiséptico local, clorexidina o iodopovidona. Me gusta la iodopovidona por sus propiedades tintoriales. Eso me van a permitir, al pincelar la zona donde voy a realizar la práctica, ver que esa colocación está efectivamente localizada en el sitio. En el paciente no alérgico a penicilina, las indicaciones son dos: si el paciente tolera la vía bucal o si requiere la vía parenteral. En el primer caso, tolera la vía bucal, amoxicilina 50 miligramos por kilogramo, 1 hora antes. Única dosis. ¿Volvemos? 50 miligramos por kilogramo, 1 hora antes, como máximo 2 gramos. Si vemos, o si ustedes hicieron captura, aquella pantalla que yo les pedí que lo hicieran, en donde hacíamos la explicación de cómo calculábamos la dosis, el chico pesa 27 kilogramos, pues le tendré que dar 1.350 miligramos en 1 hora antes. Como máximo 2 gramos, que es la dosis del adulto, como bien ustedes han estudiado. Si se tratara de un niño hiperobeso y la cuenta ponderal supera los 2 gramos, freno en 2 gramos. En el caso que el niño no tolere la vía bucal o tenga una discapacidad o algún problema para tragar o mala conducta o problema conductual, se impone la vía parenteral. En ese caso, ampicilina no presenta dificultades en su absorción y es la que vamos a encontrar en el mercado para la aplicación intramuscular. La dosis es la misma, 50 miligramos por kilogramo, lo que varía es el tiempo antes, 30 minutos antes del procedimiento. Si el niño fuera alérgico por vía bucal, clindamicina 20 miligramos por kilogramo 1 hora antes, con un máximo de 600 miligramos, y en el caso de no conseguir la clindamicina, acitromicina o claritromicina como reemplazo de la amoxi. La dosis, en este caso, en el caso de los macrólidos, es 15 miligramos por kilogramo de peso del niño 1 hora antes. Como máximo, 500 miligramos. Siempre dosis única. Si en el paciente alérgico
requiere la vía parenteral, ahí sí puedo utilizar la clindamicina. 20 miligramos por kilogramo, media hora antes. ¿Mm? Bueno, llegamos al final de la clase, justo con tiempito, por si ustedes quieren realizar alguna pregunta. No sé si fui clara, si hubieron dudas, los escucho, me gustaría que prendan la Profe, cámara. Sí, Camila. una pregunta. Usted habló de la clindamicina que no viene en la forma farmacéutica para niños. En Bien. ese caso, ¿tendríamos que hacer una receta magistral, por ejemplo? Porque usted No, tenía ahí en el hospital, pero no sé. ¿no sabés lo que hice? Llevé las cápsulas al farmacéutico y le pedí cuál era la suspensión que me tenía que preparar. Él, ¿por qué no lo hago yo en mi casa ni se hace de manera casera eso? Porque utilizan estabilizadores en la suspensión para que se pueda conservar. Entonces, el farmacéutico me la preparó, yo le llevé las cápsulas, me la preparó y la pasé a retirar y se la entregué a los papás. Claro, bien, Utilicé gracias. las cápsulas para el adulto, ¿no? Se las Claro, llevé al sí, sí. farmacéutico. Ellos me lo prepararon. Ujú. Bueno, gracias. Bueno, por nada. ¿Alguna otra Profe, pregunta, chicos? Sí, amor, sí, Sofi, decime. la acitromicina, ¿cuántos días se tenía que dar? No menos de 6 días. Viene en frascos de Genial. 15 mililitros, acordate, 15 mililitros, entonces te van a durar 3 días. A esos niños, hacerles siempre el cálculo de dosis. Algo que yo les pido siempre es, cuando ustedes confeccionan la receta, o siempre que confeccionen la receta, hagan el cálculo de todos los envases que va a necesitar la mamá. O bien, en la visita de supervisión, revisar si todavía tiene el envase, si lo preparó correctamente. Nosotros le indicamos, le hemos enseñado a ustedes en tercer año, cómo dar indicaciones para preparar la solución extemporánea. Si tienen paciencia, se los explico. La solución extemporánea viene en un frasco, donde yo tengo el polvo o los gránulos, ¿no es cierto? Eso es lo que la mamá compra. Ese frasco tiene una etiqueta y yo le voy a indicar que llene con agua, despacito. ¿Con qué? Le pido siempre que compre una jeringa de 10 mililitros y que coloque lentamente con esa jeringa el agua. ¿Por qué no abajo del pico? Porque a veces no puede calcularlo bien. Lo llena, agita. ¿Qué va a ocurrir? Una vez que agita, baja el volumen. Con esa jeringa va a volver a completar hasta llegar al nivel que indica la etiqueta. Ahí lo agita, homogeniza, lo utiliza y lo guarda a 6 grados centígrados, que es la temperatura de la heladera. Genial, profe, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Bueno, si no, Profe, sí, perdón. sí, al Por contrario. ejemplo, porque yo no sé de cuánto viene los frascos de un antibiótico, por ejemplo. Muy Entonces no fácil. sé si... Mirá, Ah, muy fácil. ¿Qué les enseño yo siempre? Al principio los teléfonos celulares nos molestaban. En la actualidad los teléfonos celulares son una ayuda. ¿Qué les indico siempre? Bajen alguna aplicación de un Vademecum online, puede ser el PR, pueden utilizar el Vademecum de la ANMAT, pueden ser distintos tipos de Vademecum que están disponibles de manera gratuita. Yo, mira, tengo muchísimos años como profe de fármaco, ustedes me conocen, he sido profe de algunas de las docentes, de Meli, de muchísimas de las docentes que están con ustedes. Sin embargo, jamás me estudié ninguna presentación comercial. ¿Por qué? Porque el mercado comercial es muy disperso, los claro. cambian de acuerdo a las necesidades económicas que tiene cada laboratorio. Entonces, lo que sí sé, y sí agilizo, y sí les pido a ustedes que están en un momento para volver a ver estas cosas, porque queda, vamos a utilizar una palabra que ustedes utilizan siempre, queda flojo ponerse con el paciente a ver estas cosas, a ver cómo lo averiguo, agilizo, no tengo por qué saberme todas las presentaciones comerciales,
Por eso es la palabra vademecum, quiere decir va conmigo, me ayuda a recordar lo que no sé. Entonces, no es ninguna ofensa sacar el vademecum virtual, sacar el vademecum papel, el vademecum en la computadora. Al contrario, optimiza y da seguridad a la decisión. Yo sé que le voy a indicar la presentación que se la van a vender, porque si yo indico mal, el farmacéutico tiene la obligación de suministrar la menor presentación posible. Entonces, siempre con la información correcta voy a llevar a menos errores. Claro. Gracias, profe. Por nada. Doctora Catalina, ¿yo puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo estás? Bueno, miren. ¡Una alegría! Bueno, entré un poquito más tarde hoy. Silvita, fuimos compañeras, estudiamos juntas, así que fíjense. Ay, no me delates porque van a empezar a calcular. Imagínense, no. Los chicos son generosos, no nos van a poner el mote de vieja, por lo menos de frente, no nos lo van a decir, Silvita. Decime, Bueno, a ver, Cata, la pregunta va un poco dirigida a tu respuesta a ellos, porque yo sé que los alumnos cuando se sienten a estudiar, porque ahora está buenísimo, primero quiero felicitarte, me encantó, reconcreto, o sea que nadie puede poner excusa de que no sabe hacer una receta, de que no tiene claras las drogas, pero pregunto algo que siempre lo cuestionan después y que en el momento no se dan cuenta de preguntar, y que vos lo has explicado en alguna oportunidad, pero bueno, a veces no estamos con todas las pilas en el momento. Entonces, vos presentaste, por dar un ejemplo, la amoxicilina, que la concentración que viene es 125, 250 o 500 miligramos, cada uno de ellos por 5 mililitros. Mi pregunta es, ¿de qué depende que yo elija una concentración de 125, de 250, de 500 miligramos? Es lo que dijimos al comienzo de la clase, las características conductuales. Bien. Si yo tengo un niño de mala conducta y le tengo que dar 9 mililitros de la suspensión que viene de 250, por hacer referencia a la cuenta que hicimos en la clase de hoy. En el ejemplo. Imagínate si yo le doy la suspensión de 125, tengo que darle 18 mililitros. Entonces es como que es difícil darle 18 mililitros a un chico que no se lo toma bien al medicamento. Entonces, ¿qué puedo utilizar? O le doy 9 mililitros de la de 250, o le doy 4,5 mililitros de la de 500. Esa es una de las razones. Un niño de mala conducta, un niño mañoso, un niño que tenga dificultades, una discapacidad, una alteración. Estas situaciones son las que me permiten elegir. Un lactante, bueno, pues le daré la menos concentrada, la de 125. Un niño mayor que por su peso, el cálculo ponderal me va a dar un volumen grande y voy a elegir la más concentrada. Perfecto, espero que le haya quedado claro. Chicos, ¿alguna duda? Pero le estaríamos dando de todas maneras la dosis, lo mismo, siempre, solo en otra concentración. Exacto. Claro, fíjate, Camila, que yo hice la cuenta utilizando la suspensión que tenía 250 miligramos cada 5 mililitros. Exacto. Entonces yo puedo hacer la conversión, y en vez de poner 250 pongo 500 y ya vas a ver que la cuenta te va a dar la mitad. Claro, bien. Gracias, Cata. Bueno, los espero el lunes, chicos. El lunes vamos a hablar de anestésicos locales, antiinflamatorios y, si tuviéramos tiempo, de corticoides. Bueno, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias por tus palabras. Gracias a todos, chicos, por la paciencia. Gracias, Catita. Beso. Beso, Brita. Chao, profe. Chao, mi amor. Chao, Gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, Sandrita. Gracias a vos por escuchar. Abrazo grande, Cata, un gusto escucharte siempre. Para mí un gusto y un honor. Gracias. Chao, chicos, chao. Sol, ¿querés preguntar algo? Perdón, no, toqué sin querer, quería agradecer, quería tocar el micrófono, Cata.
Hermoso, no, hermoso. Realmente Clara, divino, me salió la Me mano. encantó, Cata, mi me gorda acá. encantó. Gracias. Me encantó. No, un placer para mí estar con ustedes, chicas. Saben que las Ay, requiero. pero muchas gracias. Mira la hora que es y estás dedicada No, a algo, así que y bueno. yo la agradecida soy yo, porque saben que esta clase tenía, ¡uy, mira esa preciosura! Puedes saludar. Tan ¿Quieres hermoso. saludar, Cata? Pero claro que sí. Yo te mando muchos besos. ¡Qué divina, Sol! Quería participar hace rato. Claro pero que sí. Perdón. Es una Hola. postura odontopediatra. Muy bien. Chau. Chau, chau. Muy hermosa. Hasta Bueno, hasta el lunes gracias, que viene, Cata. chicas. Parece que algunos se han dormido. Y mira, a esta hora, ¿qué le pasa? No, no Sí. importa porque es muy concreto, así que listo. Meli, estamos. Muchísimas Gracias, gracias. chicas. Nos encontramos el Chao. lunes, ¿sí? Para que- Sí, ay, estoy ay, acá.